próximo viernes 11 el Grupo RPP va a tratar de, basándose en su experiencia de casi 55 años siguiendo la información en nuestro país, hacer un foro que al revés trate de mirar no la noticia del día, sino las grandes tendencias y buscar contribuir con la definición de una imagen de país que queremos a largo plazo. Todos los especialistas coinciden que hay consenso en soñar con un país con menos delincuencia, donde la gente se sienta menos amenazada, particularmente las mujeres, pero todos nos podemos sentir amenazados en las ciudades y el campo de nuestro país. Hemos invitado para hablar sobre este tema como una contribución al foro a un miembro del equipo multidisciplinario de investigación en criminología de la Universidad Católica, el antropólogo Haris Mujica. Buenos días, profesor Mujica. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ustedes evalúan un tema de percepción de la inseguridad y lo diferencian de datos empíricos sobre la inseguridad real, tal como las cifras pueden revelarlo. ¿Hay una diferencia entre la percepción y la realidad de la delincuencia y la inseguridad en nuestro país? Bueno, son dos datos que tienen caminos diferentes. Y prefiero, en lugar de hablar de inseguridad, hablar de ciertos delitos específicos. De manera que, en realidad, el concepto de inseguridad es una categoría muy grande y muy laxa. Los criminólogos preferimos referirnos a ciertos delitos específicos: homicidio, delito patrimonial, delito sexual, etc. Una aclaración, ¿por qué muy laxa? O sea, ¿por qué...? Porque el concepto de inseguridad... ¿Es un tema de sensaciones? No solamente. El concepto de inseguridad implica mi sensación de seguridad, medidas que generan más o menos inseguridad que están relacionadas con la convivencia cotidiana, el tránsito de la ciudad, los seguros. Es un concepto muy grande, mucho más grande que el concepto de delito. Sin embargo, lo que la mayor parte de veces discutimos en nuestro país es qué estamos haciendo frente al delito y no necesariamente qué estamos haciendo frente al enorme y una bolsa muy grande de términos en torno a la idea de la inseguridad. Clarísimo. Bueno, y entonces, de los delitos, ¿qué cosas sabemos? Porque hay también una polémica sobre cifras. Algunos han bajado, por ejemplo, robo de autos. ¿Cómo se consiguió eso? Que era una peste en las ciudades de nuestro país hace 15 años. Ahora no lo es tanto. Porque ya no será negocio robar un KP500, ¿no? Que era el equipo música y la llanta. En varios temas hay que entender que las cifras no hablan por sí mismas, ¿no? Hay que entender cómo funcionan los datos. De hecho, en el Perú tenemos una muy mala calidad de datos en más o menos todos los temas asociados a delitos. Por ejemplo, si quieren publicar el censo todavía. En torno a homicidios, que debería ser el dato más duro que tenemos, recién desde el año 2011 empezamos a construir datos más o menos serios. E insisto con el más o menos. De hecho, por ejemplo, no se explica por qué tenemos una tasa reportada de homicidio en el año 1986, uno de los años más cruentos del conflicto armado, que es de 2 por 100.000, cuando hoy tenemos una tasa de 7.7 por 100.000. No se explica por qué el año 2004 al 2005 pasamos de una tasa de 5 a 10 homicidios. Es imposible que en un año se duplique la tasa. Trato de resumir que tenemos severos problemas con la data. Ahora, ¿data que viene de qué institución? Data que viene o INEI? De la policía. El INEI produce, recién desde 2011, junto con otras instituciones, algunos ejercicios de limpieza de data, por ejemplo, sobre homicidios. Insisto, estos son los más serios que tenemos en los últimos años. Ahora, si miramos delito por delito, ¿cuál es la situación? En homicidio tenemos un problema. Porque si bien la victimización general, si sumamos en una bolsa todos los delitos, el homicidio no ha bajado. De hecho, sube, siendo el dato e indicador más serio que tenemos. Pasa de más o menos 5.4 homicidios por 100.000 personas en el año 2011 a 7.7 el año 2016. En los próximos días debería salir el dato del 2017. Sin embargo... ¿Y se prevé que aumente un poco? Se prevé que no se mueva demasiado. 7.7 por 100.000. Eso significa, en números absolutos, que hemos pasado de más o menos unos 1.700, 1.800 homicidios al año a más o menos 2.400 homicidios cada año. No es poco, ni en tasa ni en absoluto. No hemos bajado. No hemos bajado otros delitos, el delito sexual. El delito sexual
no ha venido hacia abajo. Hay una tasa que se mantiene alta y muy alta. ¿Es cierto que somos el tercer país del mundo? ¿Esa estadística es cierta y válida? Eso es una lectura de una relectura. En América Latina la tasa es alta, la tasa de denuncia. Depende de los años, por supuesto. Hay años en que Bolivia tiene una tasa más alta que Perú, etc. En el mundo, y hay que entender bien este dato, Suecia y Canadá tienen tasas de denuncia más altas que Perú. Pero obviamente porque Suecia y Canadá tienen mejores sistemas de denuncia y una ciudadanía bastante más empoderada que la peruana. Y educada para entender que están siendo víctimas de una agresión, ¿no? Para recibir denuncias mejor. Somos uno de los récords mundiales de... Si cortamos los países que tienen un índice de desarrollo humano muy alto, por ejemplo, excluyendo Canadá, excluyendo Suecia y excluyendo otros países, el Perú queda entre los más altos de tasa de denuncia, incluyendo su enorme subregistro de los países con IDH medio bajo del mundo. Eso es cierto. Y claro, tenemos un reporte anual de entre 5.000 y 6.000 denuncias de violación, solo denuncias. ¿Somos los tristes campeones latinoamericanos? Estamos entre el grupo más alto. En el top 10. Sí, ¿Qué papel juega en todo el tema de los homicidios en particular y de la criminalidad en general nuestra normativa y nuestra capacidad para controlar que hayan armas de fuego en manos de gente que no debería tener? Ese es un tema importante. De hecho, la literatura científica sobre el tema muestra que hay dos campos centrales para la reducción de homicidios, o al menos la disminución de su tasa, que no tienen que ver con prevención directamente. Uno es el control de armas pequeñas de puño, o sea, pistolas y revólveres. De hecho, las armas de hombro son poco relevantes. Las más utilizadas son las pequeñas de puño. Recordemos que, aunque el cálculo no es serio, en el Perú hay más o menos unos 250.000 armas de circulación no legal. 250.000. El cálculo no es riguroso, sin embargo, hay que hacer los cálculos rigurosos. Insisto en la falta de información en nuestro país. Y cada año se han ido expediendo más licencias y se han ido perdiendo o robando más armas. Tanto es así que en los propios reportes que tiene la SUCAMEC hay un porcentaje relevante que supera el 25% de las armas utilizadas para cometer delitos que eran legales. Y hay otro grupo similar que parece ser que eran legales, aunque se les ha borrado el número de serie. ¿Qué política debemos tener con las armas legales? Hay toda una discusión de que la SUCAMEC se ha endurecido mucho, que va a generar más informalidad. Hubo un hipo el año 2013-14, o en esos años, en donde hubo un descenso y un endurecimiento de los mecanismos para acceder a la licencia. Es cierto que esto puede generar más burocracia y podría generar informalidad. Sin embargo, no tenemos ningún dato que lo demuestre. Lo que sí sabemos es que la promoción y difusión de armas pequeñas de puño no ha generado más seguridad en ningún país. Y de hecho genera la disponibilidad y accesibilidad a las personas para que puedan disparar. El ejemplo de Australia, ¿no? Que prácticamente las retira del mercado y el crimen baja. Baja mucho. El crimen letal, ¿no? Letal, el no me quiero imaginar todos estos problemas de agresión sexual y de agresión contra la mujer con hombres que tienen armas, ¿no? Es interesante ver, en la misma lógica que tú sugieres, que hubo un aumento relevante de los homicidios con arma de fuego. Aunque el porcentaje baja, el número absoluto sube. Es decir, entre hace un par de años y el año pasado, hay 400 homicidios más al año con armas de fuego pequeñas de puño, muchas de ellas legales. El otro indicador y el otro tema relevante en la reducción de homicidios, y de hecho nosotros tenemos un proyecto activo sobre esto ahora, es, aunque suene extraño, la mejora del sistema sanitario, sobre todo el sistema sanitario de atención de emergencias. Esto ha sido muy bien estudiado en muchas partes del mundo, sobre todo en Europa continental y en los Estados Unidos, y muestra cómo hay una correlación y una relación directa entre A, mejorar el sistema de salud, B, mejorar el sistema de salud en atención de emergencia, y C, que quizás es lo más importante en este tema en particular, el desarrollo de ambulancias de atención rápida en los 60 primeros minutos del hecho doloso, accidente de tránsito o intento de homicidio. Profesor Haris Mujica, acompáñenos por favor durante una breve pausa, porque hay una palabra que no hemos mencionado todavía, que es la palabra policía. Queremos que nos explique qué es lo que sabemos sobre el funcionamiento de la Policía Nacional en el Perú, que es la institución que tiene como vocación darle la lucha a la delincuencia. Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con Haris Mujica de la investigación criminológica de la Universidad Católica.
entrevistando al antropólogo Haris Mujica, coordinador del Grupo de Estudio Multidisciplinario de Criminología de la Universidad Católica, graduado como doctor en esta disciplina en la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, España. Y quedó planteado el tema de la policía. Hay un dato que es terrible: se estima que debe haber un agente policial para cada 250 ciudadanos. Usted me corregirá si no es exacto. Esa cifra solo es respetada por 5 de los 50 distritos de Lima y Callao. Ya sospechamos cuáles son los 5 que tienen esa cifra mínima. Pero esto es una realidad institucional sumamente grave. ¿Por qué no se ha hecho una reforma que distribuya mejor a los agentes policiales en los lugares donde hay más delincuencia? Mira, hay dos temas con policía que entender. El primero es que, si bien asociamos directamente a la policía como la principal responsable del crecimiento, del descenso del delito, la policía en realidad funciona como una última ratio, ¿sí? Entonces, por supuesto, si el sistema educativo es precario, si el sistema de justicia es precario, si el sistema de redistribución es precario, es lógico que haya delincuencia, es lógico que se necesite a la policía. La policía es parcialmente responsable de esto, es parcialmente responsable sobre todo de medidas reactivas respecto del delito. La policía no previene el delito, la policía investiga el delito que ya ocurrió sobre todo. Lo segundo importante es que, claro, normalmente asociamos el tema de control del delito a medidas estrictamente policiales, de manera que nuestras demandas son aumentar patrulleros, ¿no?, aumentar laboratorios, aumentar personal policial, ¿no?, aumentar las horas de la policía en la calle, y esto puede funcionar para ciertos temas, sobre todo delitos patrimoniales. Pero ninguna de esas medidas reduce homicidios, no reduce directamente delito sexual, etc. Entonces, hay una asociación importante entre reducción del delito patrimonial en la vía pública y aumento de la capacidad policial. Sí, pero eso no significa que reduzcan los demás delitos. Eso es uno. ¿Sí? De hecho, y por eso es interesante mostrar que en ninguna parte del mundo hay una distribución homogénea de la policía en todos los distritos y en todos los sectores socioeconómicos. ¿No homogénea es resultado de ineficiente? No necesariamente. No necesariamente, de acuerdo. ¿No? Significa que en muchas partes del mundo sabemos que la distribución policial se concentra sobre todo en mejor calidad y cantidad en los distritos de sectores económicos más altos. Lo cual es absolutamente ilógico. Es irracional, ¿no?, en muchos sentidos, ¿no? Porque además esos son distritos que invierten mucho en su propia seguridad. Es, ¿no?, cierto. Y también es cierto que la policía en gran cantidad, la tecnología en gran cantidad, el patrullaje integrado tan de moda, eficientemente llevado, genera reducciones del delito patrimonial, por supuesto. Sin embargo, no olvidemos que eso también genera efectos de desplazamiento, que también se conocen como efectos globo. Ejemplo, ¿no?, el éxito de Miraflores podría significar el fracaso de Surquillo. Porque de pronto el delito no se extingue, se mueve. ¿Sí? Entonces, cuando estudiamos la correcta aplicación en un punto, habría que ver si eso generó más en otro punto o se desplazó a otro punto. Se habla mucho que la policía necesita investigar más. Es cierto, pero hay ciertos delitos que son más investigables que otros. De hecho, hay policías, entre las mejores policías del mundo, Scotland Yard, puede resolver, dependiendo de los años, ¿no?, entre 15 y 25% de los delitos que recibe. Es imposible que las policías resuelvan todos los delitos. Eso 15-25% es un éxito. Es alto, porque piensa en una lógica, en que un pequeño robo en la vía pública, las probabilidades de ser resuelto son muy bajas. Ahora, con el tema de la tecnología, justamente, las cámaras de seguridad, que no son cámaras, además, necesariamente de la policía, cada tienda tiene su propia cámara, ¿contribuyen algo a la detección del delito, a la sanción, a capturar a los culpables? Mira, que ese es un tema muy interesante y de moda, ¿no? De hecho, sí, claro que la tecnología bien diseñada y adecuadamente instalada genera mejoras tanto en la vigilancia como en la investigación. Incluso si es que no logra resolver todos los delitos, mejora las condiciones. Sin embargo, hay que evaluar qué tipo de tecnología, porque no olvidemos también que hay una enorme cantidad de, como dice coloquialmente, vendehumos. Es decir, hay decenas de empresas e instituciones dispuestas a venderle al Estado y el Estado a comprar tecnología cuya utilidad no está aprobada y que probablemente no resuelva
muchos problemas. Pero generar red con los privados, por ejemplo, ahorita cada establecimiento tiene normalmente una cámara, a veces de las más básicas, ¿no? Eso debería ser material dispuesto para cualquier investigación. De acuerdo. ¿No? Sin embargo, no olvidemos, por ejemplo, la capacidad de almacenaje que tienen muchas de las cámaras. 3 meses, en mejor de los casos. Sí. Algunos una semana. Entonces, más tecnología no necesariamente significa más calidad de la tecnología o más eficiencia para investigar. Ahora, ¿qué delitos son investigables? Un delito investigable siempre es el homicidio. Es el delito que más presupuesto normalmente tienen casi todas las instituciones policiales y fiscales en el mundo para ser investigado y en donde más y mejor se resuelven los delitos. Evidentemente porque hay instrumentos forenses, hay instrumentos y desarrollo tecnológico mucho más habilitado y más preciso para ello. Sin embargo, hay muchos delitos que son muy difíciles de investigar y muy costosos. Bajo esa lógica, prevenirlos parece ser más barato o reducirlos. De manera que la pregunta que hay que hacernos es no necesariamente o solamente cómo aumentar la capacidad de la policía para perseguir y reprimir el delito, sino cómo aumentamos desde otras instituciones y otras partes del Estado, también la policía, nuestra capacidad para prevenir o reducir el impacto de ciertos delitos. ¿Y ahí qué ha funcionado en otras partes del mundo, en el ámbito de la prevención? Dependiendo de cada delito, y esto es importante, el término integral en las soluciones respecto al delito tienden a no funcionar. Claro, porque son unidades de todo y de nada, ¿no? Muy separadas entre sí, son fenómenos diferentes y diversos. En torno al delito patrimonial menor, por ejemplo, lo que tiende a ser útil es el monitoreo por objeto. Por ejemplo, en torno a las autopartes robadas y autos robados. Lo lógico es intervenir sistemáticamente no al ladrón, sino al vendedor. Es lo más racional. Y lo que ha funcionado en el Perú, ¿no? Y lo que ha funcionado en muchas partes del mundo. Si no hay mercado, ya no hay parcialmente en el que Perú. lo provea. Correcto. De manera que se reduce la demanda porque la oferta es más costosa, más difícil y punible. Se puede sancionar. Lo mismo puede suceder con teléfonos móviles. Dicho sea de paso, se inició ya hace algunos años con esto. Esperemos que el impacto de ello se pueda ver claramente en 5 o 6 años. Lo mismo sucede con otros objetos, computadoras portátiles, teléfonos móviles, autopartes, autos enteros, electrodomésticos, etc. De manera que un mecanismo relativamente eficiente es la intervención sobre estos mercados. Ahora, en Lima hay un asunto particular, en el Perú también. La mayor parte de estos mercados, como en América Latina, son, nos gusta decir, mercados legales de objetos ilegales. De hecho, nuestros mercados de objetos ilegales, de contrabando, piratería, objetos robados, son legales. Tienen licencia de funcionamiento. Ya existía Tacora Motors. Por ejemplo. Desde hace muchos años. San Jacinto tiene muchas tiendas legales. Las Malvinas son galerías legales, etc. Y no se abre sobre el cine, aunque seamos aficionados. El asunto es que hemos legalizado muchas de estas dinámicas. Sabemos dónde están. Es raro encontrar un mercado proscrito completamente. Son legales. Y además es raro encontrar un puesto donde solo vendan mercadería robada o solamente ilegal. O sea, hay una combinación. Y resulta casi risible cuando la policía hace estas intervenciones de pronto, ¿no? En el hueco, ¿no? Y tú sabes que se va a llevar lo que está ahí y a los 3 días va a volver a regresar la mercadería, ¿no? Son como acciones que tienen mucho impacto, pero que no tienen una real incidencia, ¿no? Eso es cierto y tiene que ver en parte con la policía, pero también en parte con la demanda que se le hace a la policía. Claro, que tiene que parecer que está haciendo, ¿no? Entonces, los ministros de turno le hacen demandas a la policía de éxito y de cuotas, de manera que cuando se acerca el fin de mes hay que cumplir la cuota. Entonces, cuando tengo que cumplir la cuota intervengo. Intervengo sobre un centro de comercio de objetos robados, sobre un centro de prostitución, sobre un centro de microcomercio de drogas. Que sabes que está ahí hace años y que va a volver a regresar, ¿no? Más o menos sabemos dónde están. Profesor Gerismuth, perdón, Patricia. Una última pregunta. ¿Y los grandes operativos de grandes bandas que se pusieron como de moda con el ministro Basombrío y que sí dan una sensación de control, ¿funcionan? Esto es interesante. Sí funcionan para cierto tipo de delito que tiene que ver con bandas organizadas, extorsión, criminalidad organizada, extorsión, uso de armamento constante y delito con un cierto nivel de estructura. Bajo esta lógica, los operativos, como se llamaron en Perú, megaoperativos, han tenido impacto.
y esperemos que no se paren, porque tienen una función muy concreta dentro de la investigación criminológica y en la investigación criminal aplicada. Estos generan unidades de inteligencia de la policía, formación policial especializada, requieren cuerpos entrenados y parecen tener buen impacto. Bueno, y le dan a la policía además una imagen que necesita para poder hacer otras cosas, ¿no? Para que los dejen un poco en paz y los dejen trabajar, ¿no? La lógica es zapatero a su zapato en cada delito, de manera que estos operativos tácticos son altamente importantes para el gran delito organizado, pero poco pueden hacer contra el pequeño delito. Para el pequeño delito se necesita otra cosa. Profesor Jaime Mojica, para terminar en el espíritu del Foro Integración de RPP, nos ha hecho diagnósticos sobre varios aspectos sumamente precisos. Si tuviera usted que proponer 2 recomendaciones fundamentales, ¿cuáles serían? Depende para qué delitos. En general, para la sensación de inseguridad de nuestros compatriotas. Ese es otro tema que requiere otras medidas. Pero lo que trabajamos nosotros en términos de homicidio, costo, beneficio, oportunidad para el país, es la mejora del sistema de atención sanitaria. En el peor de los casos, esto no va a resolver o no va a disminuir los homicidios, no, ciertamente pero en el mejor de los casos, llegarás a tu casa con una herida bien suturada y no muerto. Ya, esa es una recomendación. Fácil, Segunda, entre comillas, rápida, con presupuesto concreto y con medidas específicas. Y la segunda es la intervención sistemática en mercados de objetos robados para monitorear el impacto del precio de los objetos robados y la demanda de estos. Jaime Mojica, coordinador del Grupo de Investigación Multidisciplinario sobre Criminología de la Universidad Católica, muchas gracias por sus explicaciones y ojalá que su ciencia sea escuchada por los decididores políticos. Que tenga buenos días. Gracias. Hacemos una pausa y retomamos Ampliación de Noticias.